con suerte cada tanto funcionaba. Carlos Rubén Beranec. Él es el autor del libro Un Doc en la Trinchera, donde relata las memorias sobre el conflicto bélico en las Islas Malvinas. En la publicación describe las vivencias, junto a sus compañeros de sanidad, en Pradera del Ganso. Beranec nació en Córdoba y había comenzado su especialización como médico en la Escuela de Aviación Militar en 1980. 2 años después, el destino lo puso allí, en medio del conflicto en las islas. En 1986 pidió la baja y se radicó para ejercer como médico civil en Ucacha. 40 años ha transcurrido de aquel inicio del conflicto bélico. 40 años que permiten, a través de las memorias del propio doctor Beranec, descifrar lo que vivieron nuestros soldados en las islas. Los llevaron para hacer una patriada y coraje fue lo que ellos demostraron. Y estamos en contacto con el doctor Carlos Rubén Beranec en este inicio de los informes especiales a 40 años de la Guerra de Malvinas. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días. Pablo, muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. Bueno, es un verdadero placer sumarlo, iniciar este recorrido con sus memorias, que están descriptas en un libro que muy pronto estará en la posibilidad de que podamos acceder, leer y a través de esa lectura poder descifrar lo ocurrido allí en las islas. Está muy ansioso, me imagino. Así es, Pablo, vos escribiste al comienzo de esta entrevista muy detalladamente todo lo relacionado a mí, y realmente para mí es como que era una cuenta pendiente que tenía para conmigo mismo, para con todos los veteranos y para con todos los argentinos, porque todos los veteranos de Malvinas tenemos la obligación de contarles a los argentinos lo que realmente ocurrió en las islas y lo que han vivido nuestros combatientes, porque nosotros somos los protagonistas de esa parte de esa historia y que gracias a Dios estamos vivos y todavía podemos contar esos hechos. Vamos a intentar meternos un poquito en ese mismo relato al que todavía no hemos podido acceder, pero que queremos, obviamente, reconocer en su prosa, en su literatura. ¿Cuándo llega a las islas? ¿Recuerda cómo fue aquel momento? Sí, muy claro. Como vos muy bien lo detallaste, en el año 80 ingresé a la Fuerza Aérea Argentina, en el año 82 como consecuencia de la Operación Rosario, que se toman las Islas Malvinas, designan un grupo de la Compañía de Defensa de la Escuela de Aviación para hacer la custodia de un aeródromo en las Islas Malvinas, junto con la compañía de servicios que desplegaba. Tenía que ir un equipo sanitario y así es que me destinaron a mí. El martes 13 de abril partimos rumbo Comodoro Rivadavia, pernoctamos en Comodoro Rivadavia y el día 14 de abril arribamos en horas muy tempranas a Puerto Argentino. El día 14 permanecí en Puerto Argentino, donde el doctor Spinella, que era el jefe de la sanidad de las fuerzas en ese momento y que fue durante toda la guerra, me dio determinadas directivas y me dijo que a partir del día 15 mi destino final iba a ser Gus Green, donde ahí se constituyó y se formó la Ban Cóndor de la Fuerza Aérea Argentina, donde operaban los aviones Pucará y estaban los helicópteros Bell, con los cuales hacíamos rescate de los pilotos argentinos que habían sido derribados
por los enemigos, y que por suerte pudimos rescatar a muchos pilotos argentinos vivos. Y también estaban los Chinook, que eran el otro tipo de helicóptero que hacían todo el apoyo logístico. ¿Con qué estructura lo hacían? Mucho hemos hablado sobre las condiciones del equipamiento militar, absolutamente desigual, con esa potencia de la OTAN, que era Gran Bretaña. Y en materia sanitaria, ¿con qué elementos ustedes podían lograr contener a los soldados, a las víctimas? Sí, es una pregunta muy importante la que vos me haces, Pablo, y que muchas veces yo la comento cuando voy a dar ciertas charlas, o a veces cuando con mis colegas comentamos. Yo creo que todas las situaciones que los seres humanos viven, y que han sido muy importantes, siempre hay que destacar las falencias que hemos tenido. Y nosotros hemos tenido muchísimas falencias durante el periodo de la guerra en lo que respecta al rol sanitario, porque yo no voy a hablar de otros roles porque a mí no me compete y porque no soy especialista. Yo lo que puedo hablar es lo relacionado a la sanidad. Nosotros, donde estábamos en Goose Green, vos imaginate, Pablo, que había aproximadamente 1.400 efectivos desplegados, tanto de la Fuerza Aérea, de Ejército y de otras armas, y solamente éramos 2 médicos, 2 enfermeros y 2 soldados camilleros. No contábamos con un servicio de laboratorio, no contábamos con un banco de sangre, no contábamos con un servicio de rayos, no contábamos con un quirófano, no contábamos con un medio de movilidad para poder evacuar a nuestros heridos. Recién a partir del 1 de mayo nos dieron un vehículo para transportar los heridos, o en el supuesto caso que teníamos que ir a determinados lugares donde se habían generado combates. No tuvimos durante toda la guerra medios de comunicación. Cada vez que nosotros nos daban una orden para realizar un rescate o para atención de heridos, teníamos que recurrir al puesto comando en forma de ambulante, es decir, caminábamos hasta el puerto comando y nos daban las órdenes. Entonces vos te das cuenta algunas de las pequeñas falencias que yo he enumerado. Otra falencia que yo te puedo comentar es la falta de información hacia el enemigo. Nosotros no conocíamos nada del enemigo. Te cuento, si vos me permitís, sí, claro, lo que me ocurrió el 1 de mayo a mí. El 1 de mayo yo estaba caminando por una calle próxima a la pista, y en mi ignorancia de no conocer los aviones ingleses, veo en el relieve del terreno unos aviones que vuelan rasante, y digo, mira qué hermosos son esos aviones A4, que hacen un pasaje sobre la pista donde estaban operando nuestros aviones Pucará. Resulta ser que cuando llegan a la altura misma de la pista, largan unos tubos que yo interpreté, vuelvo a repetir en mi ignorancia, que podían ser los tanques suplementarios de nafta. Digo, mira, si le cayeron los tanques suplementarios, y resulta que fueron las bombas que los Sea Harrier arrojaron sobre nuestra pista. Entonces eso te da la pauta de la cantidad de errores, de falencias que nosotros tuvimos, que no conocíamos el terreno, que no conocíamos el enemigo tenía un idioma distinto. Hubo muchas falencias, y que bueno, a la vuelta de toda esta historia yo creo que las tenemos que contar, no nos tenemos que avergonzar, porque cada uno de todos los que estuvimos ahí pusimos nuestra buena voluntad, y yo te puedo decir, Pablo,
que en la guerra, a pesar de que se ve mucha crueldad, se ve la miseria propiamente dicha del ser humano por su ambición de poder, pero vos también ves las grandes virtudes que tienen muchas personas, y eso lo he visto yo con mis ojos. ¿A qué me refiero, Pablo? Que en determinados momentos, cuando habían soldados heridos o combatientes heridos, o que tenían amputada la mano, la pierna, o que estaban eviscerados, o que estaban desangrándose, gimiendo, pidiendo por su mamá, sus compañeros salían del pozo de Zorro sin mediar el peligro o sabiendo que podían ser heridos o matados por el enemigo, y iban a ayudar a sus amigos. Esas virtudes grandes hay que rescatarlas y hay que divulgarlas y decirle a la gente lo que han hecho nuestros combatientes allá en Malvinas. Es una descripción elocuente y obviamente, como en todas las percepciones de la guerra, muy dolorosa, pero que termina de revelar la sensación que nos ha quedado siempre de lo ocurrido en Malvinas, ¿no? Que hubo mucha imprevisión, que hubo muchos déficits propios de la falta de organización, no solo de recursos, sino de planificación de lo que allí estaba ocurriendo, no solo en el contexto bélico, que han descrito en innumerables oportunidades los veteranos, sino también en la propia asistencia. En ese sentido, doctor, ¿cómo era la asistencia de los heridos? ¿Cómo era el procedimiento para llegar a las zonas de combate? Ustedes nos decían, ¿debían ir a rescatar a los heridos allí en el momento mismo en que se generaban los combates? Pablo, te comento un poquito. Nosotros estábamos en el mismo escenario donde se estaba combatiendo. Es decir, si bien teníamos un sector o una zona sanitaria donde se combatía, estábamos nosotros. Ocurre que el terreno a defender era un terreno muy amplio y primero que no teníamos vehículos para poder llegar a determinados lugares en algunas ocasiones. Segundo, no había caminos para llegar a donde estaban los heridos. Tercero, había muchos campos que estaban minados y que vos no los conocías y que no podías ingresar. Por eso vos podés, y la gente puede ver en muchas ocasiones imágenes o fotos tomadas de aquel momento donde los soldados mismos, entre 2 o 3 soldados, traían sus compañeros heridos, o sobre una chapa, o sobre una puerta, o sobre algún elemento resistente, ponían al herido y lo transportaban hasta un lugar donde podía ser accesible a nosotros para poder rescatarlo y llevarlos a la sanidad y darle la atención correspondiente. Es decir, esas son falencias que también tuvimos, pero que estaban en relación a el terreno a combatir, y que eso no estaba planificado tampoco. Como vos muy bien lo describiste, más de una vez había heridos que nosotros no podíamos ingresar a esa zona porque estaba prohibido. Tanto nosotros como los paramédicos ingleses no podían ingresar porque el combate era muy violento, entonces no nos permitían ingresar a ninguno a rescatar a los heridos, a pesar de que nosotros los veíamos porque estábamos próximos y veíamos los heridos caídos en el piso o como se ve en las películas, Pablo, que volaban por el aire tras las explosiones de los morteros, de los cañones, del bombardeo de las fragatas. Realmente eran situaciones que te generaban una impotencia muy grande, y que es lo mismo que yo en muchas ocasiones le comento, como dije anteriormente, a mis colegas y a mucha gente. No es lo mismo atender una urgencia en el campo de batalla que atender una urgencia en una calle o en un consultorio o en una clínica, donde vos no tenés el estrés
del peligro inminente que te pueden matar, porque la muerte vive con vos permanentemente, la muerte es tu sombra. Aparte, en el campo de batalla no tenés más que una morfina para ponerle y aliviarle y calmarle el dolor y ver cómo la arreglás para solucionar esa emergencia médica del momento y poderlo llevar a un lugar donde le podés brindar una atención un poquito más compleja. Realmente son situaciones muy críticas, muy estresantes, y que solamente los que la hemos vivido sabemos lo que es. Y a veces, Pablo, es muy difícil expresarlo en palabras para que ustedes entiendan qué es lo que pasó y cómo tuvimos que vivir esos momentos. Más de una vez, Pablo, sí, vos habrás visto que cuando hablamos los combatientes, parece que nosotros con la simple mirada nos entendemos y hablamos un mismo idioma. Por eso, porque nosotros hemos vivido esa experiencia y sabemos lo que ha pasado, y a veces no es fácil buscar los calificativos y las palabras para darle la intensidad de lo que se vivió en ese momento, ¿no? Créame, Carlos, que esa descripción que usted ha realizado nos ha conmovido y nos ha permitido de algún modo anticipar lo que seguramente debe describirse, relatarse allí en el libro, vivencias que mucho tienen que ver con el sentimiento en carne propia, con la herida todavía abierta, con la memoria fresca, reciente, dolida de lo que ha significado la Guerra de Malvinas. Pero quería consultarle antes del final, hoy estamos nuevamente con un mundo en guerra, por lo que está ocurriendo allí en Ucrania, aunque sistemáticamente con guerras menos publicitadas, con combates que no aparecen todos los días en la pantalla de la televisión o en la tapa del diario, podemos advertir la muerte de miles de ciudadanos, de civiles, de soldados, de cómo se sigue utilizando al instrumento bélico en esa presunta resolución de conflictos con situaciones cada vez más graves y preocupantes, como pueden ser la intervención de potencias nucleares. Usted que ha vivido la experiencia de una guerra, ¿qué significa lo que está sucediendo hoy? Mirá, Pablo, es muy cierto lo que vos acabas de decir, pero lamentablemente la ambición humana, la ambición del poder, ya sea político, económico, estratégico, lleva a que vos pierdas un montón de ciertas calidades humanas, y entonces desemboca en todo lo que está pasando. Y hay un montón de gente que no tiene nada que ver en esas ambiciones personales y que lamentablemente paga las consecuencias. Como yo escuchaba los otros días, pueblos que han desaparecido, gente que ha perdido todo, gente que cuando quiera regresar a su pueblo no tiene más el pueblo no está, no existe más. Entonces, ¿cómo hacer para que esa gente no sufra lo que se llama el estrés postraumático, que es lo que han vivido nuestros queridos combatientes, chicos que han estado en un pozo de zorro durante 40, 50 días, que salían solamente a la noche para caminar un poquito, o que estaban sometidos a bombardeos de fragatas permanentemente, o que estaban con agua en sus pies, con 20, 30 centímetros, que eso le generaba el pie de trinchera. Todo ese estrés postraumático después, en un futuro próximo o lejano, desemboca en otras consecuencias. Y si vos me permitís, nosotros tenemos la experiencia de la guerra de Malvinas, que la guerra generó 649 muertos, que son nuestros héroes de Malvinas, y los suicidios en la Argentina como consecuencia de la posguerra ya son más de 800. Entonces eso te da la pauta del efecto devastador que produce la guerra. Es muy doloroso saber que
el ser humano puede tropezar con la misma piedra. Totalmente, Pablo, totalmente. Pero que además... Lo que pasa, sí. Pablo, se han perdido un montón de valores morales, se han perdido un montón de las grandes cualidades que tenían los seres humanos, y que lamentablemente es muy difícil revertir esa situación, ¿no? Absolutamente. Carlos, quiero agradecerle muchísimo este contacto y que nos haya permitido conocer a través de usted la experiencia de los equipos sanitarios en la Guerra de Malvinas. Es el primero de varios capítulos en el que vamos a intentar describir lo sucedido hace 40 años con el objetivo innegociable de malvinizar, de construir memoria y de que ojalá todo esto sirva para entender los absurdos errores que nos llevaron a una situación dramática que, como usted mismo señalaba, se llevó más de 600 soldados en el archipiélago y más de 800 en las consecuencias de la posguerra. Un abrazo inmenso. Pablo, si vos me permitís, Sí. Yo quiero, en nombre propio y en nombre de todos los veteranos, agradecerte este espacio que me has brindado para contarle un poquito a la gente, porque yo creo que es un momento muy oportuno que se tienen que empezar a sacar todas las verdades, y aparte es la obligación que tenemos nuestros los combatientes de Malvinas de malvinizar, como vos acabas de decir, porque si nosotros no empezamos a enseñar a que conozcan qué es lo nuestro, nunca lo vamos a querer y nunca lo vamos a defender. Quiero agradecerte a vos, a todos los medios de difusión y a todas aquellas personas que se abocan a malvinizar, porque es de la única forma que estamos defendiendo a nuestras Islas Malvinas y rindiéndole un homenaje a los 649 caídos en Malvinas. Un abrazo, gracias, Pablo. Un abrazo inmenso y gracias, Carlos, por lo hecho en Malvinas y por ayudarnos a construir memoria. Un abrazo inmenso. Igualmente para vos, Pablo, que tengas un buen día, y a toda tu audiencia. Carlos Rubén Beranec, médico, estuvo allí en Malvinas, rescatando, salvando a los soldados, 40 años después. Malvinas.